Espero que te apasione también a ti, porque dependiendo de cómo vivamos esa doctrina, esa enseñanza, así viviremos nuestra vida cristiana. Si la menospreciamos, si no le prestamos atención, nuestra vida cristiana será muy pobre. Si la enriquecemos, si realmente no la apreciamos en toda su intensidad, nuestra vida cristiana será más fructífera, más hermosa y más adorable, en el mejor sentido de la palabra. Lo que te quiero proponer durante las próximas semanas es que nos acerquemos a la palabra de Dios para hablar acerca de la gracia, de la bendita gracia, de la hermosa gracia, de ¿por qué está lloviendo? Por la gracia de Dios. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Por la gracia de Dios. ¿Por qué hay niños en la escuela dominical? Por la gracia de Dios. ¿Por qué tenemos salud? Por la gracia de Dios. ¿Por qué andamos? Por la gracia de Dios. ¿Por qué llegamos a conocer a Cristo? Por la gracia de Dios. ¿Por qué perseveramos? Por la gracia de Dios. ¿Por qué tenemos dones? Por la gracia de Dios. ¿Por qué nos enamoramos? Por la gracia de Dios. ¿Por qué hay tantas cosas en nuestra vida que tenemos que dar continuamente una y otra vez las gracias al Señor? Por la gracia de Dios. Hermanos, desde que yo conocí a Jesús, hace ya tantos años, desde que yo conocí a Jesús, yo he intentado bañarme en la gracia de Dios todos los días. Yo soy consciente de la gracia de Dios en mi vida. Siempre he intentado vivir en la gracia de Dios. Y siempre, desde mi pastorado como pastor, siempre he procurado ser un pastor de gracia. Nunca he querido ser un pastor dictador, nunca he querido ser un pastor legalista, nunca he querido ser un pastor que a la fuerza se tienen que hacer las cosas. Creo en la gracia de Dios. Más que nada, creo en la gracia de Dios, no creo en el legalismo. Creo que el legalismo mata, creo que el legalismo envenena y creo que el legalismo nos impide ver la grandeza de Dios y la grandeza de la revelación de Dios. No creo en las costumbres instaladas en la iglesia que se convierten en leyes, no creo en lo que hacen los hombres, creo en lo que hace Dios. Creo en lo que hace Dios. Y la palabra de Dios nos enseña una y otra vez lo que es la gracia de Dios. Y también nos enseña los efectos del legalismo, de vivir costumbres y rutinas que aparecen en nuestras vidas que no tienen nada que ver con las Escrituras. La Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de la gracia. Si tú vives instalados en la gracia de Dios, si tú crees en la gracia de Dios, no soy profeta ni hijo de profeta, pero te aseguro que si tú vives en la gracia de Dios, tu vida será bella, tu vida será bella, tu vida será hermosa, tendrás frutos espirituales y constantemente le darás las gracias al Señor por todas las cosas que pasan en tu vida, incluido las malas, le darás las gracias al Señor por todas las cosas que pasan en tu vida. Si no te agarras a la doctrina de la gracia, tu vida será fluctuante. Serás como un árbol en el río que va de aquí para allá, una rama en el río que va de aquí para allá y nunca te podrás agarrar a nada. La gracia es lo que nos sostiene y la gracia es lo que nos permite vivir cada día levantando los ojos al cielo y dar las gracias al Señor por todas las cosas que Él, en su bondad, en su gracia, en su benevolencia, nos permite tener. Te animo a que vengas conmigo a un texto impresionante en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16. Hebreos, capítulo 4, versículo 16, que dice así: no te lo pierdas, no te despistes, no pienses lo que tienes que hacer mañana, no pienses en lo que tienes que comer a las 2:00 de la tarde. No te despistes, mira este texto, acércate a este texto, porque además nos invita a acercarnos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no lo has escuchado bien, si tienes problemas de vista, si no lo has leído en tu palabra, aunque cada vez hay menos gente que trae en su Biblia, si no lo has podido ver ahí, te lo vuelvo a repetir. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fijaros, hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis, fijaros que este texto nos habla de un trono,
nos dice de qué está compuesto el trono, nos dice que es el trono de la gracia. Nos está invitando a nosotros como creyentes, a todos aquellos que han conocido a Jesús como Salvador y Señor de su vida, nos está invitando a acercarnos al Dios del trono, a acercarnos a este Dios de gracia en oración. Nos está diciendo, acércate en oración, acércate en adoración, acércate al trono de la gracia. Jesús se hizo hombre, hermanos, y vivió como hombre. Murió como un cordero llevado al matadero, resucitó como Dios y ahora está en el trono sentado como un rey, esperando y anhelando que sus hijos, sus súbditos, los que Él ha redimido con su sangre, se acerquen ante el trono de la gracia. Entonces significa que si podemos acercarnos al trono de la gracia, hay algunas cosas que lo tenemos que tener muy seguro y que tenemos que tener claro a la hora de acercarnos al trono de la gracia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a ese trono precioso de la gracia es que debemos de ir con humildad y con reverencia. Debemos de ir con humildad y con reverencia al trono de la gracia. Hermanos, no podemos acercarnos al trono de la gracia con orgullo. Es imposible acercarnos al Dios que ha creado todo con orgullo. ¿Recordáis la parábola del fariseo y publicano? ¿Recordáis a estos dos hombres, paradigmas diferentes, contrapuestos? Uno que estaba basado en su legalidad, uno que estaba basado en su legalismo, uno que estaba basado en su religión y el otro que estaba basado en su pecado, en su condición humana. Uno que estaba diciendo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo ayuno, yo doy ofrenda, yo soy mejor que este, y que dice el texto bíblico lo que Jesús enseñó, la palabra que Jesús dio, que su oración ni siquiera llegó al techo. Y el otro estaba allí, el otro no tenía nada que ofrecer, el otro no tenía nada que decirle al Señor, el otro no tenía nada que decirle, yo soy así, yo soy bueno, el otro estaba allí, ese publicano estaba allí, arrodillado, humillado, quebrantado. Y lo único que sabía decir su alma era, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí, pecador. El otro era una floritura de oración, el otro era ponerse medallitas, el otro era vivir la religión y lo vivía como nadie. La gente que vive en la religión la viven como nadie, un 10 a los que viven en religión. Pero el otro no, el otro lo único que tenía era ver en su corazón. Y lo que había en su corazón era podredumbre, era pecado, era suciedad. Dios sé propicio a mí, pecador. Y el Señor valoró a este hombre, valoró al publicano, porque era lo que tenía, lo único que tenía era convicción de pecado y convicción de su propia maldad. Sé propicio a mí, pecador. No podemos acercarnos al Señor, no podemos acercarnos al trono de la gracia con nuestras medallas. No podemos acercarnos al trono de la gracia con nuestras historias de lo que hemos hecho o de las cosas que proponemos o de nuestras conquistas. No podemos acercarnos al trono de la gracia con el orgullo de decir, soy yo, Dios. Nos acercamos al trono de la gracia con humildad y con reverencia. En Job, en el capítulo 25, Job, capítulo 25, versículo 5 y 6, dice Job, capítulo 25, versículos 5 y 6 dice, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Fijaros que nos dice Job, y también nos dice en otras partes de la Escritura, nos dice que somos gusano. Tú eres un gusano. Evidentemente tú no eres un gusano, tú eres una chica bonita, tú eres un chico hecho y hecho, los niños son bonitos, ninguno de nosotros somos gusanos. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos está diciendo con este lenguaje que en realidad ninguno merecemos estar en las puertas del cielo, que en realidad ninguno merecemos estar cerca de Dios, que en realidad ninguno merecemos estar ni siquiera hablar con Él. ¿Por qué? Porque somos gusanos. Y un gusano, ¿cómo se puede presentar ante el trono de Dios? Un gusano, ¿cómo se puede presentar ante la gracia de Dios? ¿Quién es un gusano? ¿Qué es un gusano? Nada, comparado con el que ha creado el mundo. ¿Cómo podemos presentarnos ante Dios? ¿Cómo un gusano se puede presentar ante Dios? Y la respuesta es muy sencilla, con humildad. Con humildad. Nos acercamos al trono de la gracia con humildad. Antes que el mundo fuese, Dios ya estaba ahí, ya lo había hecho. Antes que los cielos fuesen creados, Dios ya estaba ahí, lo había hecho.
Antes que los ángeles fuesen creados, Dios ya estaba ahí, los hizo Él. Antes que los planetas y las galaxias fuesen creados, Dios ya estaba ahí, lo hizo Él. ¿Cómo podemos acercarnos ante el trono de la gracia con orgullo y soberbia, cuando realmente Dios es el creador de todo, el que lo ha hecho todo y el que nos permite estar delante de su trono? Debemos de presentarnos ante el trono de la gracia de Dios, hermano, con humildad, con profunda humildad, como un gusano delante del Rey de Reyes. Mira lo que dice en Isaías, capítulo 57, Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y fíjate lo que dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fijaros que aquí dice el Señor, con esta cosa impresionante que Él solamente sabe hacer y decir, que Él habita en la eternidad, que Él es santo. Pero fíjate que para nosotros nos dice: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Tú estás quebrantado en esta mañana, el Señor te dice: yo habito contigo. Tú estás triste esta mañana, el Señor te dice: yo habito contigo. Tú vives lleno de soberbia, lleno de orgullo. El Señor no está diciendo: yo habito contigo. No, porque lo que dice aquí el texto es: y con el humilde de espíritu. El Señor está con el humilde de espíritu. Y en Isaías también, el capítulo 66, en el versículo 2, dice, Isaías 66, versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Me encanta. Fijaros que el Señor no solamente está, sino que nos dice que va a mirar, que mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y no solamente eso, sino a esa persona que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante la palabra de Dios. Los orgullosos no tiemblan ante la palabra de Dios. Los orgullosos lo que quieren es manipular la palabra de Dios. Los orgullosos lo que quieren es estar continuamente poniéndose en el candelero y haciendo las cosas como si por hacer las cosas vamos a conseguir la salvación o la eternidad con el Señor. Los humildes, cuando leen la palabra, cuando abren la palabra, tiemblan ante la palabra. Nos hace falta hombres y mujeres hoy en día que se acerquen a la palabra y dejar que la palabra habla, y dejar que la palabra penetre en tu corazón, y dejar que la palabra realmente haga su obra perfecta en tu vida. Nos hace falta hombres y mujeres que amen las Escrituras, que conozcan las Escrituras, hombres y mujeres que se dejen transformar por la palabra y que tiemblen ante la palabra. Si leemos la palabra de Dios y la leemos como si fuese un curso, si la leemos como si fuese un libro, si la leemos como si fuese filosofía, no temblaremos ante la palabra de Dios, no temblaremos ante lo que Dios nos dice. El Señor mira a los humildes y a aquellos humildes que tiemblan ante la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, una de las cosas que tenemos que hacer cuando vamos ante el trono de la gracia es acercarnos con humildad y con reverencia. La segunda cosa que tenemos que hacer cuando nos acercamos al trono de la gracia es que debemos de ir en completa sumisión. Debemos de ir en completa sumisión. Déjame decirte que tú no eres el que manda. Déjame decirte que el que manda es Dios. Déjame decirte que tú no eres nadie para exigirle a Dios. Todos somos importantes para pedirle a Dios. Todos somos importantes para ir ante el trono de Dios y decir: Señor, permíteme vivir esto. Señor, yo te pido por esto. Señor, haz esto. Pero una cosa es eso, acercarnos ante el trono de la gracia con peticiones, rogativas, acción de gracia, etc. Y otra cosa es acercarnos al trono de la gracia exigiéndole a Dios. Exigiendo. Ninguno puede exigir a su creador lo que tiene que hacer. Ninguno nos podemos atrever a decir: Señor, haz esto porque yo lo digo. No somos nadie, no somos nada, somos gusanos. Y no podemos decirle al Señor, no podemos presentarnos ante el trono de su gracia exigiéndole lo que tiene que hacer en nuestras vidas o pidiéndole cosas, exigiéndole las cosas que pensamos que son mejores para con nosotros. Déjame decirte algo que tú sabes de sobra, pero déjame decírtelo. Aquellos que lleváis años en el Señor, sabéis esto de sobra. Aquellos que lleváis poco tiempo, déjame decírtelo también.
El Señor siempre hace lo que quiere. El Señor siempre hace lo que quiere. El Señor siempre es el que manda, el que tiene la sartén por el mango. Nosotros no. No hay posturas, no hay cosas, no hay palabras, no hay ninguna cosa que podamos ir ante el trono de la gracia y decirle: Señor, Señor, yo te mando que abras el mar rojo. Señor, yo te mando que mi vecino te conozca. Señor, no podemos ir ante el trono de la gracia exigiéndole. Tenemos que ir ante el trono de la gracia en sumisión completa, muriendo a nuestro yo. Tenemos que ir ante el trono de la gracia sabiendo que Él es el que manda. ¿Sabéis? Hubo alguien que una vez quiso desafiar a Dios. Hubo alguien que una vez quiso ponerse en el lugar de Dios. Hubo alguien que una vez estaba Jesús solo en el desierto y le dijo: si tú haces lo que yo digo, tendrás todos los gobiernos del mundo. Si tú haces lo que yo digo. Y el diablo intentó persuadir a Dios, intentó persuadir a Jesús para que Jesús hiciera lo que el diablo quisiera. Al diablo se le olvidó una cosa, se le olvidó que Él no es el que manda. El que manda es Dios. El que manda es Dios. El que hace que las nubes derramen su agua, el agua, es Dios. Quien hace que el sol se ponga todas las mañanas es Dios. Quien nos da las fuerzas para continuar es Dios. Quien nos da fuerza en la tentación y las pruebas es Dios. Quien nos ayuda a dormir en tranquilidad es Dios. Quien abre las puertas de los graneros es Dios. Quien hace que el río siga cada día es Dios. Quien hace la luna tan hermosa que vemos todas las noches es Dios. Quien hace que tú estés sentado aquí es Dios. ¿Cómo vamos a exigirle a Dios? ¿Cómo vamos a pedirle a Dios? Podemos acercarnos y debemos acercarnos ante el trono de la gracia. Debemos de pedirle, porque Él nos dice: pídeme y yo te daré las naciones. Pídeme. El Señor nos invita ahí ante el trono a pedirle, pero una cosa es pedirle y otra cosa es mandarle. Una cosa es pedirle y otra cosa es exigirle. Porque siempre, siempre es Dios el que manda. Siempre es el que da las órdenes, no las damos nosotros. Siempre sé. Por lo tanto, cuando nos acercamos ante el trono de la gracia, debemos acercarnos con humildad y con reverencia. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, debemos acercarnos en completa sumisión. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, debemos acercarnos con alegría, hermanos. Con alegría, con inmensa alegría, porque el Señor nos permite acercarnos ante ese trono de la gracia. El Rey me invita a pasar a su palacio, y no solamente me invita a pasar a su palacio, no solamente tiene las puertas abiertas, sino que tiene las puertas abiertas y me dice: Pedro, ven. Y yo voy, las puertas están abiertas, los soldados no me impiden ir delante del Rey. Yo voy y hago el caminito hasta llegar y me dice: aquí estoy en mi trono. Y el Señor no solamente me permite entrar por las puertas, sino que me permite estar delante de su trono. ¿Cómo no voy a ir con alegría? ¿Cómo no voy a ir con gozo ante el trono de la gracia? ¿Cómo no voy ante ese Dios que me ha cambiado y me ha salvado y me ha transformado? ¿Cómo no voy a ir cantando con gozo ante ese trono de la gracia de Dios? El Rey me invita a hablar con Él. El Rey me invita a estar ante su presencia. El Rey me invita a estar allí en ese trono, en esa audiencia ante Él. ¿Cómo no vamos a ir ante el trono de la gracia con alegría, con gozo? ¿Cómo no vamos a ir? Si voy triste, el Señor me dice: yo te daré alegría. Si voy prisionero de problemas, el Señor me dice: yo te voy a dar libertad. Si voy realmente en pecado, el Señor me va a perdonar. Si voy sin fuerzas, el Señor me dice: yo te voy a dar fuerza. Cuando tú vas ante el trono de la gracia, ante el Dios de la gracia, y te pones delante de Él, y en la condición que tú tienes te acercas ante ese trono, no te va a castigar, no te va a mandar rayos, no te va a mandar a una celda, no vaya por ti, no te va a aplastar como una cucaracha, sino que va a responder tus oraciones, a darte ese tiempo con Él. ¿Cómo no vamos a ir con alegría? ¿Cómo no vamos a ir con gozo delante de la presencia de Dios? ¿Cómo no vamos a ir ante el trono de la gracia no solamente con reverencia como vimos antes, sino también con alegría delante del Señor? Y además, fíjate, podemos ir ante el trono de la gracia sin protocolos, sin cita previa, sin un orden del día. Podemos ir ante el trono de la gracia sin nada. ¿Eso quién lo hace?
¿Quién lo hace? La semana pasada Pepe Román y yo fuimos al notario para arreglar un asunto que tiene que ver con el nuevo número de la calle de la iglesia. Y tuvimos que pedir cita previa. Las veces que hemos ido a hablar con el alcalde hay que pedir cita previa. Cuando vamos a un sitio importante hay que pedir cita previa. Cuando vas al médico tienes que pedir cita previa. Siempre tenemos que pedir cita. Las veces que fui cuando era presidente del Frames, iba al Ayuntamiento de Sevilla para hablar con el alcalde, tenía que pedir cita previa. Siempre hay que pedir cita previa. Siempre hay que hacerlo así. Con Dios, el Dios de la gracia, no. El Dios de la gracia está en su trono y podemos acudir a Él cada día. Podemos acudir a Él en cada momento. Podemos acudir a Él en la tristeza y en la alegría. Podemos acudir a Él en la cama y andando. Podemos acudir ante el trono de la gracia en cualquier momento, en cualquier situación. Y Él nos dice venir ante el trono de la gracia y estar aquí delante mío en el trono de la gracia. ¿Cómo no vamos ahí ante el trono de la gracia con gozo y con alegría? Porque no tenemos un Dios como Zeus que tiraba rayos. Tenemos un Dios que nos dice, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Háblame, te quiero consolar, te quiero perdonar, te quiero abrazar, porque es el Dios de la gracia. Es el Dios de la gracia. No es el Dios que mata, es el Dios que da vida. No es el Dios que te tira a un lado, es el Dios que te recoge y te abraza. Ese es el Dios de la gracia. ¿Cómo no vamos ahí ante el trono de la gracia con alegría? ¿Cómo no vamos a ir ante el trono de gracia sabiendo que Dios no me va a rechazar? Yo puedo ir a un rey, yo puedo ir a un presidente de gobierno, yo puedo ir a un líder político, pero ¿y si me rechaza? ¿Y si me dice, ¿este quién es? Yo soy Pedro Adorno, la verdad que no soy nadie. Y puede decir, bueno, usted casa aquí. Pero no, con el trono de la gracia no. Dios me va a decir, cuando yo llegue al trono de la gracia, ¿tú quién eres? Como si Él no lo supiera. Y yo le diré, Señor, yo soy un hijo tuyo. ¿Y cómo te llamas? Como si Él no lo supiera. Y yo le diré, Señor, yo me llamo Pedro. ¿Y tú qué haces aquí? Y yo le diré, Señor, yo vengo en libertad, vengo con alegría a hablar contigo. Vengo con alegría a gozarme contigo. Y el Señor no me va a rechazar nunca. El Señor no me va a abandonar nunca. Y el Señor no me va a dejar atrás nunca. Porque puedo acercarme con alegría y libertad ante el trono de la gracia. Los líderes, los políticos, la gente pueden rechazar a los demás. El Señor nunca. Y no hace falta que vaya con corbata. No hace falta que vaya con un smoking. No hace falta que vaya bien vestido. No hace falta, yo puedo ir con harapos delante del trono de la gracia. Que puedo ir bien vestido, el Señor me recibe. El Dios de la gracia me recibe. Y seguramente me dirá, oye, ¿dónde te has comprado esa ropa? ¿Puedo ir vestido? Bien. Que voy en pantalones cortos, el Señor me dirá, tienes calor, ¿verdad? El Señor siempre nos va a recibir. Al harapiento, al pobre, al mendigo, a todo el mundo va a recibir ante el trono de la gracia. A todo el mundo, sea del color que sea de la raza que sea del país que sea, el Dios de la gracia siempre está ahí para recibir a sus hijos. Hermanos y hermanas, debemos acercarnos al trono de la gracia con alegría, porque estamos ante el Dios del trono de la gracia, ante el Dios de la alegría, ante el Dios que nos dice, aquí estoy, y nos permite entrar con Él. Debemos acercarnos a través también al trono de la gracia con confianza. Con confianza. Te he dicho que tenemos que acercarnos al trono de la gracia con humildad y con reverencia. Te he dicho que tenemos que acercarnos al trono de la gracia en completa sumisión. Te he dicho que tenemos que acercarnos al trono de la gracia con alegría. Y tenemos que acercarnos al trono de la gracia con confianza. Con confianza. ¿Quién duda que el Dios de la gracia tiene todo el poder? ¿Quién duda que el Dios de la gracia tiene toda la autoridad? ¿Quién duda que nadie puede cuestionar la palabra del Rey? Podemos cuestionar la palabra de los hombres, podemos cuestionar la palabra de la gente, podemos cuestionar lo que dicen los libros, pero nunca podremos cuestionar al Dios de la gracia, porque es el que tiene autoridad. Por eso podemos acercarnos a Él, por eso podemos pedirle a Él, porque nos acercamos ante el Dios que tiene el poder. Y si Dios tiene todo el poder, ¿cómo no vamos a tener confianza para decirle lo que pasa en nuestros corazones, para pedirle, para orarle, para clamar, para adorarle?
porque realmente el que tiene todo el poder, el que tiene todo el control del universo y de nuestras vidas es el Señor. ¿Qué tipo de rey es aquel que no se puede confiar? ¿Qué tipo de rey es aquel que yo voy ahí y voy con duda? No sé si me va a contestar, no sé qué va a pasar, no sé si me va a echar, no sé si tiene poder suficiente, no sé si tiene... ¿Qué tipo de rey es ese? Cuando nos acercamos al trono de la gracia, nos acercamos ante el Dios que es todopoderoso, ante el Dios que es todo omnisciente, ante el Dios que tiene completa sabiduría, ante el Dios que lo sabe todo, ante el Dios que tiene en su mano derecha y en su mano izquierda, hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. A ese Dios que nos acercamos, nos tenemos que acercar en confianza. El mendigo más pobre confía en el rey. El súbdito confía en el rey. Los soldados del rey confían en el rey. Los hijos del rey confían en el rey. Y déjame decirte algo, si tienes a Cristo en tu vida, si has aceptado a Jesús como Salvador y Señor, si tu vida ha sido cambiada y transformada por Jesús, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y si hijo de Dios y si hija de Dios, puedes y debes acercarte al trono de la gracia con confianza, porque el único que puede realmente cambiar tu destino, el único que puede darte tesoros del cielo, el único que puede hacer realmente prácticas y la realidad tus oraciones, es el Rey que está sentado en el trono. Es el Rey que está sentado en el trono. Y tenemos que ir ante ese Rey con confianza absoluta, con fe ante ese Rey que hace lo que quiere. Hermanos y hermanas, tenemos en el trono al Dios de la gloria. Tenemos en el trono al Dios de la gloria. ¿Te parece poco? Los rayos de esta noche, los truenos de esta noche no tienen nada que ver con la gloria de Dios. Esos son pequeñeces, muñequitos. Todo, que haya millones y millones de rayos de todas las noches, no es nada comparado con la gloria de Dios. Y en el trono de la gracia, está ahí el Dios de la gloria, el Dios que se humanó, el Dios que se hizo hombre, el Dios que es la gracia pura. Jesús, que es la gracia, está sentado en el trono de la gracia. Amén. Amén. Está sentado ahí, en ese trono de la gracia, el trono de la gloria. Dios es el que está ahí con su plena gloria. Y es el trono, es el Dios de la gracia. ¿Cómo no vamos a ir a confiar en Él? ¿Cómo no vamos a confiar en lo que Dios puede hacer en nuestra familia, en lo que puede hacer en la iglesia, en lo que puede hacer en el trabajo, en lo que puede hacer con nuestro dinero? ¿Cómo no vamos a confiar en ese Dios todopoderoso? Nos acercamos al trono de la gracia con fe, porque Dios, el Dios de la gracia, puede conceder lo que quiera y hacer lo que quiera, porque es el Rey. Es el Rey. No es el rey de las armas, no es el rey de las guerras, no es el rey que manda a matar a los demás, no es el rey que destruye, no es el rey que hace maldad, es el Rey de la gracia. El Rey de la gracia, el Rey al que nos podemos acercar confiadamente. Si ante ese trono de la gracia nos podemos acercar confiadamente y debemos acercarnos confiadamente y con fe, déjame decirte algo. No le pidas al rey las migajas, pídele el pan. No le pidas al rey la arena, pídele la playa. No le pidas al rey la luna, pídele el universo. No le pidas al rey cosas pequeñas, pídele al rey cosas grandes. Pídele al rey que intervenga en tu vida. Pídele al Rey que haga cosas milagrosas en tu vida, porque no tenemos un Dios pequeño. La gracia de Dios no es limitada. La gracia de Dios no es hasta aquí llego, ya no más. No me pidáis más cosas porque ya no puedo más. La gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios es sublime. La gracia de Dios llega hasta donde el hombre no llega. La gracia de Dios siempre está, siempre es. Así que no te conformes con pedirle cosas pequeñas. Pídele cosas grandes. Pídele cosas grandes a tu Dios, porque Él te permite acercarte ante Él, ante el trono de la gracia, porque es el Dios de la gracia. Por lo tanto, pídele cosas grandes a ese Dios grande que es el Dios de nuestra gracia. Y como último, quiero decirte en esta mañana que debemos acercarnos al trono de la gracia para adorarle. Para adorarle. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Ya sabéis que Apocalipsis está después de Génesis.
Apocalipsis capítulo 4, y vamos a leer todo el capítulo, que no es un capítulo largo, pero estaba tentado a leer solamente 2 o 3 versículos, pero me quedo corto. El texto es impresionante y merece la pena leerlo. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabéis la cantidad de veces que aparece en este texto la palabra trono? Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, si no contaba mal. 14 veces aparece la palabra trono. La mayoría, por no decir todas, tienen que ver con el trono de Dios. Aparece también en algún momento un trono que tiene que ver con los 24 ancianos, etcétera, pero la mayoría de las veces es con respecto al trono de Dios. Y ante esa visión celestial que está contemplando, que está viendo Juan, al final de todo este texto que nos está hablando de ese trono de Dios, de ese trono celestial donde está nuestro Señor, al final dice en el versículo 10: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Se postran. Lo vimos en el primer punto. Cuando entramos ante el trono de la gracia, entramos con humildad y con reverencia y nos humillamos delante del trono. Porque estamos ante el Rey. Ante el Rey. Y cuando todo lo que somos, todo lo que tenemos es por pura gracia. Y si es por pura gracia, y cuando nos acercamos ante el trono de la gracia, todo lo tiramos a sus pies, porque todo lo que hemos hecho, si hemos hecho algo, es por pura gracia. Si hemos dejado una huella en alguien, es por pura gracia. Si alguien ha podido ser edificado por tu palabra, es por pura gracia. Si en tu trabajo te ven bien, es por pura gracia. Si Dios te permite vivir milagros, es por pura gracia. Todo es por pura gracia. Y cuando llegamos ante eso, lo que hacemos es tirar todo eso, tirar nuestro orgullo, tirar aquellas cosas que hemos creído, que hemos conseguido nosotros, decirle: Señor, tú eres el Dios que me ha permitido vivir esto, tú eres el Dios que me ha permitido llegar hasta aquí, tú eres el Dios que me ha dado gracia, y aquí te tiro todo, Señor. Las coronas de los hombres no sirven delante de nada, delante de Dios. De nada sirven. Las coronas de los hombres para la chatarra en el cielo. Las coronas de los hombres para tirarla a los pies de Jesús, del Dios de la gracia. Y fijaros que dice: se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, y echan sus coronas. Hermanos y hermanas, entramos al trono de la gracia, entramos en el palacio celestial, entramos ante la grada que está el trono de la gracia, entramos ahí para adorar,
No estamos ahí para otra cosa, estamos ahí para ponernos de rodillas y adorarlo, y adorarlo, y adorarlo, y adorarlo, y adorarlo, y adorarlo por los siglos de los siglos, porque nos ha cambiado, porque nos ha transformado, porque nos ha hecho ver la luz, porque nos ha demostrado, nos ha hecho ver la verdad, porque nos ha hecho ver no solamente al Cristo que murió en la cruz, sino al Cristo que murió en la cruz por mí, por mí. ¿Cómo no voy a adorarlo? ¿Cómo no voy a acercarme ante el trono de la gracia y adorarlo? Porque Él murió por mí en la cruz y derramó su sangre por mí y limpió mi pecado por mí y me da entrada a la eternidad por esa sangre derramada en la cruz. Hermanos y hermanas, cuando vayas al trono de la gracia, cuando vayas todos los días, y espero que vaya todos los días, ante el trono de la gracia, ve con humildad y con reverencia. Ve en completa sumisión, porque el que manda es Él. Ve con alegría ante el trono de la gracia. Ve con confianza, con fe ante el trono de la gracia. Y ve para adorar a ese Dios que es el Dios de la gracia. Te invito a que vayas cada día, cada momento, cuando tú quieras, sin protocolos, sin cita previa, cuando tú quieras, como tú quieras, tirado en el suelo, hecho polvo, contento. Te invito que cuando tú quieras, porque Él te espera ante el trono de la gracia, cuando tú quieras vaya al trono de la gracia y entre otras cosas lo adores. Lo adores. Adora al Dios de la gracia, al Dios que te ha cambiado, a ese Jesús maravilloso que murió por ti y te ha cambiado. Quiero preguntarte en esta mañana, antes de terminar, ¿hay alguna persona aquí que no tiene todavía una relación con el Dios de la gracia? ¿Hay alguna persona aquí que todavía su corazón no ha sido transformado por el Jesús de la gracia? ¿Hay alguna persona aquí que todavía no sabe lo que es acercarse ante el trono de la gracia simplemente porque no es tu rey, no es tu Dios? Quiero decirte que Jesús fue a la cruz a morir por ti. Quiero decirte que Jesús te da vida nueva, vida eterna, porque Él se sacrificó voluntariamente en la cruz por tus pecados. Quiero decirte que no puedes ir al cielo si no vas acompañado de Cristo, y ese acompañamiento tiene que ver con su sangre en la cruz. Quiero decirte que tu vida no va a ser transformada, ni cambiada para bien, porque el que hace esa obra solamente es Cristo, el que cambia tu vida. Quiero decirte que nunca encontrarás la paz y el perdón si no vas a Cristo. Quiero decirte que nunca serás completamente feliz dentro de los cánones humanos si no vas completamente a Cristo. Quiero decirte que el Dios de la gracia te está mirando y que el Dios de la gracia te está diciendo: ven ante mi trono, ven ante mi trono y acude a mí. ¿Hay alguien esta mañana que quiera levantar la mano y decir: yo quiero ir al trono de la gracia, yo quiero que Cristo limpie mis pecados, yo quiero recibir la salvación, yo quiero ser hijo o hija de Dios e ir al trono de la gracia? ¿Hay alguien? Si es así, me gustaría